tenemos un invitado, es Hilario Vistoletti, el presidente de SECHEP. Hilario, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Felicitaciones. Hermoso este estudio, verdaderamente. Bueno, gracias. Muchas gracias. Nos va a hacer un precio con la boleta, porque veo que hay muchas luces. Muchas luces, sí. Bueno, Hilario Vistoletti, ¿se anuncia a noviembre como el mes ya sin subsidios en las facturas o esto es progresivo? No. Lo que arrancó el 1 de noviembre, el sábado, es la aplicación de la resolución 400 de la Secretaría de Energía, que establece una modificación del marco regulatorio y por un plazo de 2 años. Es decir, va a haber un periodo de 2 años que arranca el 1 de noviembre, a partir del cual se empieza a tratar de normalizar el funcionamiento del marco energético argentino. Este marco, en realidad, la ley que sustenta el marco regulatorio es el mismo, pero había una gran intervención del Estado. CAMESA, que era el que controla el mercado eléctrico argentino, también era el que compraba el combustible para las máquinas, el que compraba el gas para las máquinas, el que pagaba, el que tenía que subsidiar. Entonces la idea es que CAMESA vuelva a lo que originariamente previó la ley, que cada generador compre su combustible, ya sea full oil, ya sea gas, el que sea, que cada uno se haga cargo de su combustible y que a su vez las distribuidoras compren directamente, contraten directamente con un generador. Es dejar totalmente librado la oferta y la demanda, la compra, la venta. Que no haya una mediación de Que ya no haya CAMESA. más mediación del Estado, porque de hecho así sucedió durante muchos años. Esa mediación estaba administrado. Entonces lo que acá quieren es que dejen de administrar el Estado y que directamente las partes sean las que en estos 2 años vayan buscando la forma. En el caso de SECHEP, que SECHEP vea cuál es el precio de energía que puede conseguir en el mercado mayorista entre los diferentes oferentes. Sí. ¿Cuántos oferentes hay de...? Nos pasaron una lista, justo ahora nos pasamos, porque la misma pregunta son cerca de 150. Ah, hay sí, una variedad. Yo pensaba que era mucho más. Vos sabés que yo también, al igual que vos, creí que... No, hay muchos. No, pensé, pero hay muchos, pero hay más de lo que yo creí que había. Y es más, yo creí que no había oferta posible y en realidad hay oferta. Interesante. En realidad en los últimos años ya esto se venía manejando, por eso también las inversiones acá en el Chaco estamos teniendo 3 fotovoltaicas. Esas 3 fotovoltaicas vienen y están vendiendo, hicieron esta inversión y generaron estos campos solares para venderle a particulares. Una le vende a Toyota, la otra le vende a otra multinacional, fundamentalmente en ese caso porque lo que buscan es el bono verde que les da comprar energía limpia, energía verde, para poder exportar. Vistoletti, ¿y esto de desregular, de sacar esa intermediación del Estado, puede provocar que bajen los costos, que bajen las tarifas, por ejemplo? Sí, a largo tiempo, sí, o a largo tiempo. Una vez que esto esté en marcha, la idea es que esto tiende ahí. ¿Por qué? Porque va a traer inversiones y hay distintos tipos de inversión para generar. Hay desde la más cara a la más barata. Entonces, obviamente, el que viene a invertir va a tratar de invertir lo que le resulte más barato al momento de generar y poder producir a un precio más acomodado para poder venderlo. Entonces, esto a la larga tendría que tender a que el costo, por lo menos, no sea en la magnitud que estamos teniendo hoy en día. Lo que se pregunta, obviamente, el usuario es, bueno, ¿y a mí qué parte me toca esto? ¿Es una buena noticia? Yo creo que hoy por hoy no hay nada, no cambia nada. Los primeros meses, y te diría hasta el primer año, no va a haber cambios muy considerables en situaciones normales. Los grandes incrementos tarifarios los hemos tenido el año anterior, cuando se trató de adecuar la tarifa. Ahora viene el camino de terminar de sacar los subsidios. Los subsidios todavía, los N2 y N3 tienen parte del consumo subsidiado. ¿Podría explicar eso? ¿Qué son las franjas N2 y N3? En la gestión... El problema eléctrico es un problema que viene trayendo muchos problemas a los distintos gobiernos ya hace varias gestiones presidenciales atrás. Ya el gobierno presidencial de Cristina Fernández tuvo inconvenientes. Es decir, fue muy fácil entrar a subsidiar y el problema es salir del subsidio.
entonces, hacer cómo lo hacemos. No lo pudo hacer en su momento, no lo pudo hacer Macri, de hecho le costó prácticamente para mucho su gobierno cuando empezó a hacer ¿cómo era que dijo? El gradualismo. El gradualismo, le costó, hizo un aumento de las tarifas y después nunca más pudo seguir adelante. Internamente Cambiemos crujió cuando comenzaron con eso, y eso que fue gradual justamente. Que dicen que fue un poco la experiencia de la cual tomó nota Milei y dijo, no, gradualismo esto hay que hacerlo de uno. Motosierra y lo padecimos. De una, ¿no? Alberto Fernández, antes de Milei, dijo, bueno, lo que tenemos que tratar de hacer es dividir en 3 tipos de sectores, N1, N2 y N3. N1 son aquellos que tienen un poder adquisitivo que no necesitan subsidio, después vamos a ver cómo determinan ese poder adquisitivo. Los N2 son aquellos que no tienen un poder adquisitivo o tienen menos poder adquisitivo que nadie para hacer frente a... Como una franja intermedia. Y el N3 sería la clase media, aquellos con los ingresos. El N2 serían los más postergados. No, claro, nunca entendí por qué hicieron eso. Porque eso nunca nadie entendió, pero así salió. Claro. N1 es el que tiene, N2 es el que no tiene, son los 2 extremos. Y el N3 es el medio. Y el N3 es el medio. Bueno. Eso confunde. Claro. Porque vos supuse que era correlativo, sí. Sí, pero bueno, así salió. Y esto hay un centro, que no me voy a acordar el nombre, que es el que está en Buenos Aires, que determina todos los ingresos que tienen las personas. Pido disculpas, pero no me acuerdo cómo se llama un centro en Buenos Aires que te controla, por supuesto un organismo, depende del gobierno nacional, que sabe quién trabaja, quién no trabaja, quién tiene empleo público, quién no tiene empleo público, si compras auto, si no compras auto. Obviamente que está relacionado con ARCA y con... Sí, todo un cruzamiento de datos fenomenal. Que te da. Entonces eso, mes a mes, te manda un informe de quiénes son aquellas personas que están en N2, N1 y N3. Es decir, que nosotros a SECHEP le llega, porque este dato lo llega a Nación y a todas las distribuidoras del país, le llegan quiénes son las personas con ciudad, localidad, que están dentro de N2, N3 y N1. Ahora, ¿cuál es el problema? Que hay muchas de esas personas que nosotros tenemos el dato, pero que ellos no se inscriben. Entonces, si las personas se inscriben, si no se inscriben no podemos hacer nada. O sea, el beneficio no es automático, no es que el Estado verifica el nivel de ingresos y dice, sos N1. Uno tiene que hacer la petición. Es personal. Y ahí es el gran problema que chocamos, vivimos haciendo campañas, la prensa nos ayuda muchísimo en esto, para tratar de hacer campaña. Lo hablamos. ¿Ustedes llegaron a dar una cifra grande de miles de personas que podrían calificar para tener algún tipo de asistencia del Estado? Son cerca de 170.000 personas que hoy en día... Están en condiciones, pero no hicieron el pedido. Que no hicieron el pedido. También es cierto que hay muchos que están haciendo y por ahí se los empiezan a rechazar. Ajá. Porque vos cambiás el vehículo o haces algún movimiento económico y te bajan, y hay muchos casos que hay gente que te dice, mira, yo no hice nada y lo mismo me bajaron. ¿Cuántos usuarios tiene SECHEP hoy? 440.000 residencial. 440.000 residenciales. Entonces, bueno, esta gente, N2 y N3, para que vos tengan una idea cuánto le implica el N2 hoy, ya perdió varios subsidios, en su momento llegó a pagar el 20%, de un 100% pagar el 20%. Hoy está pagando un 44%. O sea, igual tiene más de la mitad de la boleta subsidiada. Y por eso es mucha la diferencia entre el que eres N1 claro. y el que en este caso N3, y un 60 y pico por ciento, un 40% subsidiado tiene el N3. Y, o sea, ¿y las otras franjas? N1 el N1 paga todo, no tiene nada. Pleno. Tiene un pequeño subsidio que lo corre a todo, pero es muy poco. ¿Y N3? No, el N3 es clase media, tiene un 60%, paga un 60%, tiene un 40% más o menos de subsidio. Bueno, entonces la pregunta es por N2, el sector de menor ingreso. El menor ingreso, esperá que yo me confundo también, el menor ingreso, el N2, tiene un subsidio un 40%. Claro, yo le había preguntado sí, al revés, por N3, por el intermedio. Tiene un 40%. Y el N3 está en un 70%, un 30%. Está bien. 35% más o menos. Bueno, y lo otro que creo que... Pero también hay algo que también es importante, que nosotros tenemos que empezar
aprender, y que es toda una campaña que estamos tratando de hacer, es de aprender a leer la factura de SECHEP. Porque mucha gente te dice, yo no puedo pagar tanto, y vos le decís, pero bueno, está bien, ¿cuánto te vino de factura? No sé cuánto me vino. A mí me vino tanta plata, 1.700.000, 400.000, y yo no puedo pagar esto. Bueno, pero ¿cuánto consumís? Porque vos uno tiene que saber cuánto consume energía para saber eventualmente si por ahí te cobraron de más, te cobraron de menos, o qué pasó. Nadie sabe. Y está en la factura, está detallado cuánto cobras ese mes y cuánto estás mes por mes durante un año, cuál es el consumo que tenés. Entonces, por eso nosotros invitamos y hacemos una campaña y tenemos en toda nuestra gerencia y distrito propaganda enseñando a leer nuestra factura, porque entendemos que es útil, porque entendemos que aquella persona que sabe que si consume 500 kilos le va a venir tanta plata, también tiene que empezar a medir un poco los consumos, porque advertimos que hay consumos que no hay un uso racional de la energía eléctrica. Cada uno, si vos pagás cada uno, yo no me voy a meter en el bolsillo de cada uno, que lo haga con la energía o no, pero por lo menos tengo que tratar de que la gente sepa cuánto consume y el costo de la energía que tiene, porque si no en verano tenemos grandes sorpresas. Lo ideal es hacer la comparación con el mismo mes, el mismo periodo del año anterior. Y lo tenés anterior. en tu factura. Sí, no, claro, hasta sí. un año, está con datos y está con barra también, con gráfico. Nos pasó hace 3 meses atrás que me llamaba la prensa y me decía, ¿qué pasó? ¿Bajó la luz? No, la luz no bajó. Lo que bajó fue el consumo. Claro, los aire acondicionados. Es decir, está en pleno invierno, aquel que no usó el aire, porque el que usó el aire le vino un poco alto, pero que no usó el aire, no usó aire para calefaccionar y no usó mucha calefacción, verdaderamente bajó considerablemente con respecto al verano la luz. Entonces creían que había bajado la luz. No, la luz no bajó. Es vos, que tu consumo disminuyó. Entonces yo creo que uno tiene que aprender a manejar el consumo, por lo menos saber cuánto consume. Después asumir los costos. También está esta cuestión macro que es injusta de una región que tiene calores feroces en un verano larguísimo y que no tiene ningún beneficio, ¿no? Eso estamos totalmente de acuerdo. Es algo que es importante lo que vos decís. Nosotros lo hemos hablado mucho. Bueno, de hecho hay muchas gestiones. Nosotros trabajamos juntos con la distribuidora de Corrientes, con la distribuidora de Formosa, con la Entre Rías, todo el litoral. En muchas cuestiones trabajamos y puntualmente hemos hecho una presentación a la Secretaría de Energía pidiendo en su momento, cuando estos planes pedíamos que sean, porque nos toman consumos, por ejemplo, a los efectos de calcularnos los subsidios, nos tomaban hasta 400 kilos cuando otorgaban los subsidios. Decimos, 400 kilos acá en el Chaco, en verano, no es un consumo razonable. Un consumo razonable acá es mínimo 600, 700 kilos. Entonces no podemos tener nosotros el mismo consumo que tiene el sur o que tiene la pampa húmeda. Entonces obviamente que hay una cuestión de regionalización. Esto ya fue llevado también a los gobernadores del litoral, a donde también se está planteando la necesidad de una energía de verano, digamos. Recordemos que en el sur sí tienen ese tipo de bueno, y ahora viene el verano, ¿va a haber subsidios? El subsidio lo fue dando, lo dio la provincia, porque verdaderamente, bueno, le pegó mucho a la gente, al bolsillo de la gente, el aumento de la energía. Pero bueno, no sé si este año la provincia va a estar en condiciones de dar subsidios. Claro, está en condiciones de afrontarlo. Fueron cerca de 12.000 millones el año pasado, en subsidios fueron 9.000 millones. 9.000 millones, después fueron 9.000 millones lo que se dio en subsidio el año pasado, que verdaderamente para la provincia fue un... Y por las limitaciones presupuestarias se llegó a anunciar el congelamiento de salarios, así que es probable que tampoco haya fondos para subsidiar la tarifa en el verano. Algunos seguidores de nuestra transmisión, Inés por ejemplo, preguntan por el tema que también siempre está muy presente cuando hablamos del servicio eléctrico, de los colgados, de aquellos que están con conexiones clandestinas, que no pagan nada y que finalmente esto hace que al sistema lo deban sostener los que sí abonan e incrementan, ¿no? Ustedes habían iniciado una política Estamos trabajando intensamente. Lo seguimos haciendo. Hay distintos tipos de operativos, porque son distintos los tipos de situaciones que se presentan.
Esto fue un pedido que me hizo el gobernador Apenit. Me ofreció el cargo y lo segundo que me dijo, terminar con el fraude eléctrico. Se ve que durante toda la campaña la gente le transmitía esto que vos estás señalando, que de hecho un descontento, porque aquel que paga se enoja porque el vecino o alguien no paga, cosa que es real. En Sechep, para que ustedes tengan una idea, había desaparecido, toda la vida tuvo un 0800, por lo menos para el que quería llamar y hacer un reclamo, que no era obligatorio dar el nombre, era anónimo, podía hacerlo. La gestión anterior eliminó el 0800 directamente y las camionetas no salieron a hacer procedimiento de fraude. Nosotros arrancamos con ello, le pedí así al gobernador cuando me pidió que lo hagamos, le dije no, lo hagamos en diciembre porque ahora viene el verano, me voy a encontrar con el verano encima y no estamos en condiciones. Arrancamos en marzo del año pasado y verdaderamente tuve un muy buen año, con un decrecimiento sobre noviembre y diciembre, fundamentalmente porque nos quedamos sin vehículo, otro problema que tenía la empresa. De allí que enero compramos 7 camionetas, las 7 fueron para los operativos de fraude y hoy esas 7 utilitarios, porque en realidad no son camionetas grandes, son tipo utilitario, están trabajando en operativos fraude. ¿Cuántos colgados regularizaron su situación? Estamos teniendo, es una lucha constante. El año pasado calculamos nosotros, que logramos achicar un 7, un 8% el porcentaje de colgados que teníamos. No es mucho, pero esto tiene que tender a los 4 años. Nosotros porque se habla de un total de más de 50.000 personas colgadas de la red. Nosotros calculamos en un momento que teníamos un 50% de usados enganchados o en condición irregular. ¿Del total de 440.000? Total de 400.000. Más de 200.000 personas teniendo servicio eléctrico gratis, clandestino. Clandestino. Hoy creemos que hemos reducido considerablemente esa situación. Hemos cambiado la metodología. Porque con un 7-8% que hayan recortado eso, todavía estamos alrededor de los 200.000. Lo que está pasando es que estamos haciendo también muchas campañas de... para autorregular, digamos, autorregularizar el consumo, digamos. No. ¿Por algún... Sí, no, por supuesto que tenemos que regularizar poniendo medidor, no hay otra alternativa. Lo que sí estamos trabajando son en algunas situaciones puntuales porque hay gente que el colgado es uno que robó, generalmente por eso te roban los cables del alumbrado público, te roban el cable y desde su casa lo llevó hasta una línea donde puede estar desechado o engancharse a otra línea. Es un doble delito, digamos. Generalmente. Roban cable de un lado para conectarse ellos clandestinamente. Generalmente el robo de cable obedece a la posibilidad o a aquellos que hacen el negocio, porque también eso es muy difícil que uno, salvo que vos seas electricista, que sepa hacer eso. Entonces contratás, por eso... Entonces se contratan, por eso roban los cables y de esa manera llevan los cables de una casa conectándolo de otro lugar de electricidad. Hilario, ¿y se encuentran también con situaciones violentas? Yo recuerdo antes de esta gestión, y hablábamos recién justamente del caso Cecilia, al barrio Venenciano cayó una cuadrilla de Sechep porque estaban creo que todos colgados y los echaron. Más grave, no. En el caso de Cecilia es más grave, tenían todos medidor. El barrio Venenciano. El barrio Venenciano. Se fue a cortarle la luz, a sacarle el medidor porque no habían pagado la luz. Por falta de pago. Al séptimo medidor que sacaron, lo tocaron, lo acuchillaron, lo cortaron a un empleado nuestro. ¿Hoy ahí se normalizó eso? ¿Sigue? Se normalizó totalmente. Y sorprendentemente, a tu pregunta, yo tengo 30 años en Sechep y era muy común que cuando empezábamos los operativos de fraude te tiren, haya hecho violencia. No hemos tenido en estos prácticamente 2 años, salvo una vez que le tiraron con algunos cascotes, algo, una vez, no hemos tenido este año. Pero ¿qué pasa? También es cierto esto. En muchos casos nos vamos porque vos vas a hacer un procedimiento, sacás 20, 30 personas que están enganchadas en una zona que supuestamente, si eso se normaliza, tienen que venir 20, 30 a pedir el medidor. De esos 20, 30 vienen 5, 7. Los otros no vuelven a aparecer. ¿Están sin luz? No, no están sin luz. Es decir, hoy es mucho más fácil acceder y conectarse. Yo digo que por ahí pasa la no violencia, digamos, ¿no? También la importancia de esto de regularizar es que cuando hay tanta clandestinidad, hay un efecto contagio. Yo hablaba con una persona hace poco, me dice, yo soy el único que paga la luz en mi cuadra, y me mostraba a todos los colgados, todos los vecinos. Me siento un tonto, o sea, yo también me voy a colgar. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora? Porque nosotros hacíamos, pasamos,
El recorrido que hace la gente de fraude lo sabe el jefe de fraude y nada más. Ni yo, presidente de la empresa, sé dónde va a ir el equipo de fraude hoy. ¿Es porque había filtraciones antes? No, pero una costumbre que nació así para que nadie sepa. Entonces salen a hacer los recorridos y vuelven. Y vuelven a pasar por ese lugar que tocó a lo mejor a los 3 meses, 4 meses. Ahora tomamos la opción que vayan de nuevo y están yendo 4 veces por semana. Porque decimos, ¿saben? Los muchachos que salen a la calle saben hasta el precio que le cobran para conectarle, 100.000 pesos le cobran para conectar. Entonces le dijimos, bueno, que pague vamos a hacer 4 veces, vamos a pasar 4 veces en el mes, por lo menos para que pague 400.000 pesos, para que le resulte más barato terminar prendiéndose a la luz, regularizar su situación. Y son distintas zonas, no es solamente la parte... No, es todo. Porque hace no mucho habían sacado de un edificio del centro. Es un problema fundamental acá en Resistencia. En el interior existe, pero muchísimo más bajo. Este es un problema de acá. Pero cuando digo acá no digo únicamente de las villas. Este es un problema de muchos lugares que tienen medidor. Eso le iba a preguntar, si es una cosa de un sector social o se dan... Nosotros cuando arrancamos el procedimiento en marzo del 24, a los primeros que fuimos arrancamos de la Plaza 25 de Mayo para afuera. Y les puedo asegurar que había muchos supermercados, chinos mayoritariamente, muchos negocios, muchos comercios, con el medidor tocado. Porque también quizá por un tema del idioma no sabían... Bueno, hubo un barrio privado también le sacaron medidores. Bueno, sí, hubo unos barrios que tenían unas conexiones directas. En realidad, todos en esos casos eran por construcción, pero conexión directa al fin. Vistoletti, da para mucho siempre el tema eléctrico porque, bueno, todos tenemos el servicio, es esencial, es básico. Así que lo vamos a volver a invitar, pero antes de irse le quería preguntar, ¿quedan más aumentos a la vista o ya estamos con una tarifa que va a estar estable por mucho tiempo? Yo creo que este verano, bueno, cada 4, hoy se está fijando el precio estacional, noviembre, abril, hoy salió, todavía no lo sé porque salí de la empresa y lo estaban mirando el equipo técnico respectivo. Los últimos aumentos tarifarios están dando más o menos el orden de la inflación, un poquito menos que la inflación. Los aumentos... O sea, un 2% mensual. Debería ser un 2% mensual si sigue lo de los meses anteriores, menos el 2%, porque cuando vos lo trasladás al usuario final es menos. Lo que sí va a haber, creo, en este próximo 2 años, terminar con la quita de subsidio. Esa quita de subsidio va a terminar... Impactando. Y creo que habrá que buscar una solución, sobre todo para los N3, para los N2, la gente de menores recursos, porque indudablemente en la sociedad hay gente que no puede hacer frente a la luz y necesita un mínimo de luz, ¿no? Digo, porque también esa es otra cuestión, ¿no? Por ahí uno ve presentaciones de la oposición pidiendo que no se corte, que se le dé luz a todo el mundo, y lo que hay que ver también es cómo determinamos cuál es la necesidad. Hay que entender que nosotros, porque aparte de los subsidios nacionales que estamos hablando, la provincia del Chaco tiene el Chaco Subsidia. El Chaco Subsidia es para todos aquellos que no tienen ingresos, que de menores ingresos tiene hasta 500 kilos subsidiados, con un costo verdaderamente muy inferior. Supera los 500 kilos, que más que un consumo razonable, y pasa a pagar. Pero y la gente ha superado este verano, me sorprendió este verano. Para que ustedes tengan una idea, el consumo promedio en verano de los 400.000 clientes que tenemos, el consumo promedio son 460, 470 kilos en verano, consumo promedio. Pero hemos tenido usuarios que estaban en 2.000 kilos en una casa de familia con 4 personas. Claro. Entonces, verdaderamente está bien, cada uno puede... Bueno, eso nos gustaría que algún día nos aporte algún especialista de ese chef que pueda hablar de cuáles son los tips para bajar el consumo. Mira, hay gente que dice, yo para ahorrar gas uso el horno eléctrico y es una locura el consumo que tiene este tipo de artefactos. Pasa dos cuestiones. Primero, que muchos edificios se están volcando a lo eléctrico y dejan de lado el gas. Te lo voy a aportar. Y nosotros también en esta campaña de entender que necesitamos concientizar a la gente así como te decía con la lectura de la factura, con estos tips que vos me decís. Nosotros tenemos algo que están dando muy bien, el camino de la electricidad. Tenemos empleados de SECHEP que salen a la escuela, este año hemos hecho por todas las escuelas,
van a enseñar a los chicos de los primeros grados cómo funciona la electricidad y enseñarle pequeños tips para ahorrar energía. Y verdaderamente fue muy provechoso. Tenemos nuestra página SECHEV y aprovecho, invito a toda aquella escuela que quiera que lo visitemos, que se inscriba en la página ya para el año que viene, y nosotros la anotamos y vamos y recorremos las escuelas enseñando, porque la costumbre que creo que nos pasó a todos aquellos que somos padres, de que hemos aprendido muchas cosas de nuestros hijos. A mí siempre me quedó que yo tiraba papel que agarraba en mi mano, lo tiraba, y me corrigió mi hija, no tire, bueno, ya no tiro más papel. Le digo, bueno, qué importante es que con esto volvamos a lo que me decía mi padre, a mí, salía a apagar la luz. Me decía, bueno, Claro. no sos socio de la usina. El día que empecé a trabajar, le dijo, bueno, ahora soy socio de la usina. Bueno, y creo que son tips que tenemos que ir a aprender. Y cuando quieras, tenemos la gente que te venga Bien. para, sobre todo cuando estemos más cerca del verano, Sí, que vamos a porque necesitar ahí vamos a llorar todos. tener algunos tips que son importantes. Bueno, gracias Vistoletti. A Muy amable. ustedes, muy Hilario amable. Vistoletti, presidente de SECHEV, aquí en Buen Día Norte.